Porque mira que lo que pasa, que la gente piensa que todo el que tiene un don y un ministerio es espiritual. Entonces, la gente golpea a la persona que tiene más posición en el terreno de donde se está desarrollando la situación. Porque todo el mundo habla de Dalila. Es una Dalila, pero nadie habla del Sansón, que tenía una asignación del cielo, pero tenía una condición de su carne. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Esté expectante con lo que va a acontecer ahora porque vamos a hablar un tema muy fundamental. Así que activo en el espíritu. Y para eso tenemos al ministro Christopher Aquino. Amén, Dios te bendiga, Venancio. Es un placer, un honor, un beneplácito de que el Señor me permite estar aquí. Y yo sé que va a ser de grande bendición en esta hora. Así que no te muevas, siéntate, escúchate más, porque Dios te vino a hablar. Así que active su fe, despierte su espíritu para que escuche la palabra y el fundamento que se le va a transmitir hoy. Esto no está para humanos, pero tú no eres un humano. Tú eres un espíritu, conociendo el mundo espiritual. Dios mío. Entonces, así que Christopher, la mesa está servida. Entonces se puso serio aquí. Yo quiero compartir un tema en esta hora. No será de la lengua, como me conoce como el nombre de la lengua, pero creo que también se habla. Vaya y busque su contenido. Yo sé que el Señor vino a hablar. Y quiero leer Romanos capítulo 7, verso 16. Busque su Biblia conmigo. Romanos capítulo 7, verso 16. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Escuche esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tus palabras son vivas, son eficaces. Yes. Son espada de doble filo. Habla de pueblo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ponerle como tema a esta enseñanza: cómo vencer a tu primer enemigo. Tu primer enemigo. Sí. Ponga debajo los comentarios. ¿Cómo vencer a tu primer enemigo? ¿A Satanás? No. Yo no voy a hablar de Satanás. El diablo. Sí, porque la gente solamente pone a Satanás como que es el enemigo que hay en esta tierra. Hay un enemigo que la gente lo está dejando afuera. Y lo más fuerte es que el apóstol Pablo dice que duerme a tu lado. Hay gente que piensa que es la esposa. Hay gente que piensa que son los hijos. Hay gente que piensa que otra persona, un amigo o un vecino. No, eres tú mismo. Tu carne es tu primer enemigo. El enemigo más mortal que te destruye en esta tierra es tu carne. ¿Sabes cuánta gente han caído por su carne? Wow. Por no conocer su primer enemigo. Porque hay gente arrepentiendo al diablo en vez de arrepentirse yo primero. Yo siempre he dicho que si tú no dominas tu carne, la carne te va a terminar de dominar a convertirte en un títere. Y hay gente que son títeres de su propia carne. Dios. Entonces hay gente que se desliza fácilmente. ¿Sabes cuánto hay gente que falla a diario y reprende al diablo? No, que el diablo es esto, que el enemigo es lo otro. No, hay veces que tú tienes que someterte tú mismo. Entonces algo me impresiona del apóstol Pablo, es que Pablo está enseñando en el libro Romano. Me encanta este libro porque Pablo habla del espíritu, ya que el espíritu es necesario en nosotros como creyentes. El espíritu nos va a ayudar en nuestras debilidades. Pero ¿cómo tú puedes combatir tu primer enemigo? Lo va a combatir es orando, ayunando, buscando a Dios. Dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. No. Es como el agua y el aceite, que no se llevan. Es como la piedra y el huevo, que no se llevan. Entonces hay gente que en vez de reprender a su enemigo, lo están alimentando. Hay gente que están alimentando bosúa. Ellos mismos se alimentan. Una bosúa es un pez aquí en la República Dominicana. Entonces lo que tú me alimentes, eso es lo que más va a crecer. Si tú alimentas la carne va a crecer y te va a dominar. Por eso estamos viendo creyentes que están siendo dominados por la carne.
en vez de ser dominado por el espíritu. Hay una guerra entre sí. Hay un combate. ¿Sabes cuánta gente pelea batallas internas diarias? ¿Sabes cuánta gente pelea con sus carnes a diario? ¿Sabes cuánta gente le fallan a Dios diario? Y te preguntan qué fue, el diablo se metió. No, es su carne. Hay gente que todavía se dejan dominar por los deseos de la carne. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que muchos comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne. Ahora me pregunta, ¿todavía hay ministros predicando en el espíritu? ¿Todavía hay gente ejerciendo el don espiritual? Hay gente predicando en la carne en los escenarios. Hay gente proyectando más la carne que el espíritu. ¿Sabes que hay gente que además tiene mensajes del alma, de la carne? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo vive. Lo que tú vives es lo que tú vas a manifestar. Entonces, estamos viendo al apóstol Pablo enseñando acá en el libro romano. Es impresionante hablar del espíritu. Si hablamos del espíritu, no terminamos ahora. Porque los frutos del espíritu son muy importantes. El amor, mansedumbre, amabilidad, muchas cosas. Pero la carne no se arrepiente. Por más ayuno que tú cojas, por más oración que tú hagas, por más búsqueda que tú hagas, no se va a arrepentir. ¿De qué manera la carne se va a arrepentir? El día que nosotros vayamos a Cristo, que seamos arrebatados, ya no vamos a estar en la carne, vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, Venancio, siempre vamos a tener guerra con la carne. El que me diga a mí que no peca, el que me diga a mí que no le falla a Dios, está hablando mentira, porque no hay ningún santo en esta tierra. Todos pecamos a diario. Este cuerpo no se arrepiente. Esta carne que nosotros estamos no se arrepiente. Te digo por qué no se arrepiente. Porque no puede. Estamos en un cuerpo hecho de materia. Tenemos debilidades. El mismo apóstol Pablo diciendo también que Elías era sujeto a pasiones. Sí. Elías tenía debilidad. Nosotros como hombres tenemos debilidad. Jesús fue tentado en todo. Te digo por qué. Porque vino en este cuerpo. Este cuerpo siempre va a estar llamando lo que es el pecado. Hay como un imán que te jala. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro Romanos capítulo 7, que alguna vez se quiere hacer bien y no lo hace, sino el mal. Algo que para mí el pecado se inclina hacia el mal. Nosotros tenemos guerra cada rato. Nosotros como jóvenes tenemos muchas guerras mentales, muchas batallas. Nosotros pecamos diario con los ojos mirando. Y te pregunto, ¿qué es lo que pasa? Yo oro, yo ni tengo guerra. Yo siempre estoy orando y cada vez que quiero orar, que me porto, vienen como 4,000 pensamientos a la cabeza. Sí. Y te pregunto a Dios, ¿pero qué es? Yo quiero buscarte, pero tengo guerra, esta carne no quiere arrepentirse. Wow. Y me pregunto a Dios, algunas veces no puedo, ayúdame. Y hay muchos jóvenes pasando esta batalla. ¿Cómo vencer tu primer enemigo? ¿Qué arma tú tienes que utilizar para poder golpear? Escuche esto, el ayuno es importante para someter la carne. Por eso que tú dices que fue llevado por el Espíritu, ¿para dónde? Para el desierto, para someter la carne. Cuando tú sometes la carne, va a subir un nivel en el espíritu. Va a poder accionar en el espíritu. Pero cuando tú te descuides en el espíritu, hay problemas. ¿Cómo así, profeta, que hay problemas? Sí, hubieron hombres que fallaron. Y te pregunta, ¿fallaron porque eran fuertes? ¿Fallaron porque eran débiles? Dios mío. ¿Por qué fallaron? Y tenían fortaleza. Eran hombres de Dios. Hombres que usted y yo le quedamos una distancia muy lejos. Ahí está Sansón, el hombre más fuerte. No tiene comparación en esta tierra. No hay uno como Sansón. El hombre que mató 1,000 filisteos con una quijada de un buey. El hombre que ganó muchísimas batallas. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él ganaba. Escuche esto. Tan poderoso que está el Espíritu que los enemigos no te pueden acercar. Yo he visto hombres que parecen Superman cuando están en el Espíritu, los superhombres, Dios mío, los superprofetas, pero cuando están débiles en la carne, se convierte en una presa fácil para el enemigo. Mira, es muy fuerte, Christopher, lo que tú estás hablando, porque está hablando de algo que siempre va a estar con nosotros. Sí. Eso como tú sabiendo que tiene algo que te hace daño, pero no te lo puede quitar. Eso es una guerra, es una batalla. Hablar de la carne es hablar de la parte corporal o la parte tangible del hombre, es el cuerpo, la materia. ¿Por qué la carne? Incluso el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer, eso no hago. Porque desde el espíritu te está dictando a que haga algo bueno, pero la carne te está dictando a que haga algo malo. Porque en el momento que la carne tomó control del hombre, el hombre ya no quiere vivir por el espíritu, porque el hombre quiere vivir de acuerdo a su carne. El alma sabe que con el espíritu tiene que estar dominada, pero con la carne puede vivir como quiera, sí, en su sentimentalismo,
en todos sus deseos, en todo lo que ellos quieran. Pero ¿qué acontece? Lo que pasa es que nosotros hemos querido purificar la carne. Y la carne, de la única manera que se vence, no es purificándola, es matándola. Entonces, la gente, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, ustedes comenzaron en el espíritu, Sí. pero están terminando ¿qué? En la carne. Cuando dicen que está terminando en la carne, no quiere decir que estaban haciendo cosas buenas, estaban haciendo cosas malas. Es que ellos, los que eran dependientes del Espíritu Santo, ahora estaban siendo dependientes de su propia herramienta. Ay. Entonces, nosotros pensamos que un creyente carnal es un creyente que hace cosas malas. Pero un creyente carnal es una gente que vive por su carne, aún haciendo lo bueno. Lo que pasa es que nosotros además vemos una faceta de la carne, la mala, pero no vemos que la buena de la carne. Entonces, obrar en la carne, vivir de acuerdo a la carne, no hacer lo malo. Es que tú hagas lo bueno también, pero lo estás haciendo en la carne. Sí. Entonces, la gente piensa que se liberaron de la carne cuando algo lo hace bien. Entonces, ¿qué acontece? Tú ves que hay gente que ellos diezman, Sí. pero no son cristianos. Eso están haciendo buena obra en su carne, En su carne. pero eso no les quita que sean carnal. Alaba. Tú ves que hay gente que levantan, alguien se va a morir, ellos lo levantan y lo llevan, pero lo está haciendo desde su carne. Eso no les quita que ellos sean carnal. Entonces, hasta que continuemos haciendo las cosas en la carne, vamos a seguir siendo creyentes carnales. Pero cuando comenzamos a entender que no podemos depender de nuestra propia herramienta o de nuestra propia voluntad, sino en la voluntad del cielo, en la voluntad del Espíritu, entonces vamos a comenzar a ser creyentes espirituales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablando en el Antiguo Testamento, cuídate de la que duerme a tu lado. Hay dos interpretaciones que yo sé que hay gente que van a decir en el contexto cultural, por eso abro este paréntesis aquí, Sí. van a decir la situación que se estaba dando en el momento era la situación de que había una depravación en el pueblo, de que hasta la mujer que estaba al lado tuyo tú tenías que cuidarte de ella. En el Antiguo Testamento, según se cree, fue eso. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo arrojó luz. Y el apóstol Pablo dijo, yo tengo una ley por dentro que se me revela. Porque el bien que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. En un momento dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En aquellos tiempos, cada vez que alguien se moría, tú matabas a alguien, uno de las consecuencias que te ponían era que te ponían el muerto atrás y te ponían a correr. Sí. Entonces, de esa misma manera, el apóstol Pablo está identificando tener esta carne. Porque incluso cuando Cristo vino a la tierra, Cristo redimió tu alma, pero no redimió tu cuerpo. No. Tu cuerpo va a ser redimido en el momento que, en el momento de la transfiguración, porque nosotros seremos glorificados. Las personas que están durmiendo van a volver al cuerpo, se les va a restituir todo, pero de una manera glorificada. Los que están en la tierra, en este cuerpo de pecado, en los aires lo van a glorificar. Pero yo he visto que nosotros le hemos enseñado a los creyentes a pelear con el diablo, pero no a pelear consigo mismo. Ay, repítelo. Nosotros le hemos enseñado a los creyentes a pelear con los demonios, pero no a pelear con ellos mismos. Los peores demonios no están por fuera, están por dentro. Porque a un demonio tú lo puedes reprender, pero los deseos carnales no tienen que... Tú no puedes decir que te reprendo esos carnales. Somételo. No, somételo. Entonces, estamos reprendiendo mucho por fuera, pero no están dominando por dentro. Entonces, esas no son cosas diabólicas, esas son cosas producidas por tu propia carne. Incluso hay dos tipos de tentaciones. Está la tentación que es de los demonios y está la tentación que es de tu propia concupiscencia. La está produciendo tu propia carne. Y hasta que el creyente entienda que lo primero que dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. La gente lo está haciendo al revés. La gente lo que está haciendo es que está sometiendo, reprendiendo. Y tú ves que la gente reprendo a la envidia, reprendo a la lujuria, reprendo a tantas cosas. Y están espiritualizando cosas que son carnales. Sí. Y lo carnal tú no lo puedes espiritualizar. Porque ahí tú comienzas a ignorar el enemigo. Y ese primer enemigo se llama tu carne. Por eso tenemos gente que son buenos reprendiendo, se saben todos los nombres de los demonios, pero no se sabe la debilidad que ellos tienen. Sí. Hasta que nosotros no entendamos eso, de que el punto no es saberse todos los nombres de los demonios, sino que nosotros entendamos nuestra debilidad, dónde somos fuertes, dónde somos débiles, vamos a ser una presa fácil para las tinieblas. ¿Sabes algo, Venancio? Mientras tú hablabas, algo me susurraba en la mente, y es como un creyente y una persona tiene 7, 5 años y todavía sigue con debilidades que todavía ya proyecta en este tiempo. ¿Cómo es posible que tú estás casado y te dejas dominar por los deseos de la carne con gente de afuera? Yo he visto gente que dice, por ejemplo,
¿Cómo es posible que yo, estando casado, codice a otra mujer ajena? ¿Son manifestaciones del enemigo o de la carne? Sí, porque todos se lo queremos echar aquí al enemigo llamado Satanás, pero son acciones de la carne. Yo decía en un mensaje hace un tiempo, el viejo hombre no se quedó sumergido, sabía nadar. Sí. Hay gente que está llamando al viejo hombre. ¿Y cómo lo llama Christopher? Haciendo las manifestaciones que hacía el viejo hombre. La codicia es de la carne, la envidia es de la carne, el celo también, la fornicación es de la carne, el adulterio también. Entonces hay gente que lo que está haciendo, trayendo el viejo hombre de nuevo a su vida actual, y por eso que están fallando a diario. Hombres de Dios casados, con un tiempo del evangelio, predican la palabra, Dios mío, pero no la viven. Entonces, ¿cómo tú puedes vencer tu enemigo que vive contigo a diario? Tú lo viste, le pones buena ropa, le echas perfume, sí, pero te está comiendo por dentro. Dios mío. Sí, Venancio, porque tú puedes dominar otras áreas, eres un buen profesor, un buen estudiante, un buen empresario, pero tu debilidad te está comiendo. Y te preguntas, ¿cómo le fallo a Dios a diario? Pablo está hablando claro aquí, sino que el bien que quiero hacer, eso no hago, sino el mal. Le decía, yo quiero, pero no puedo. Es que el pecado que hay en mí se revela. Porque yo alguna vez quiero hacer la voluntad de Dios, pero me inclino. ¿Cómo es posible que tú todavía tienes 7, 8 años de evangelio y todavía sigues esclavo de la pornografía? ¿Qué está pasando ahí? Yo quiero hacer el bien, pero en vez de hacer el bien, hago el mal, me inclino hacia lo mal. Entonces es una manifestación de la carne, que algunas veces para sentirse satisfecho, porque hay gente que en vez de satisfacer el espíritu, está satisfaciendo la carne. Entonces me pregunto, ¿cómo o qué va a pasar, que siempre digo, con la próxima generación, ya que esta generación está siendo esclava de su carne? Lo que está proyectando es más cosas de la carne que del espíritu. Por eso yo me explico cómo es posible que tú vas a una iglesia y comiences a reprender y la que hagan endemoniada y endemoniados son los evangélicos. Dios mío. Entonces tenemos que abrir los ojos. ¿Qué está pasando con esta generación que no está venciendo a su primer enemigo? Reprendemos mucho, predicamos mucho, pero no podemos dominar nuestros deseos carnales. Atamos muchos demonios, pero no atamos nuestra lengua. Sí. Hay gente que se deja dominar por la lengua. Hay gente que habla mentira, murmura, critica. Son manifestaciones de la carne. Hay gente que no puede estar tranquilo. El diablo está buscando una debilidad para detenerte. ¿Por qué el hombre siempre lo domina por la carne? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón estando en su mejor tiempo, en su mejor temporada. Mira, fíjate que cuando es tu mejor temporada y tu mejor tiempo, el diablo siempre te ataca más. Incluso tú tienes que observar que Sansón, las mujeres no le iban a buscar a él. Él iba a buscar a la mujer. Sí, es un problema también. Observa eso, porque mira que lo que pasa, que la gente piensa que todo el que tiene un don y un ministerio es espiritual. Entonces, la gente golpea a la persona que tiene más posición en el terreno de donde se está desarrollando la situación. Porque todo el mundo habla de Dalila. Es una Dalila, pero nadie habla del Sansón, que tenía una asignación del cielo, pero tenía una condición de su carne, de que era débil por las mujeres. Pero él no identificó que su debilidad era esa. Él se continuó dándole liberalidad a su debilidad. Y eso es lo que hace el enemigo, que nosotros nos descuidemos. Hablaba de un segmento, que el enemigo hace que tú te preocupes por las cosas espirituales para que te olvides las cosas literales. Sí. Y hay que hacer una diferencia entre lo que es el cuerpo y es la carne. El cuerpo, dice la palabra de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando habla del templo del Espíritu Santo, que este cuerpo debemos guardarlo, debemos limpiarlo, mantenerlo perfectamente en condición. Pero la carne, cómo se manifiesta, qué deseo tiene la carne, en la parte interna tuya, la parte material que está ligada al cuerpo, que solamente está buscando los deseos para complacerlo, para hacer lo que ella quiere. Incluso dice la palabra de Dios que uno de los deseos de la carne es la envidia. Por eso que hay gente que tú lo puedes brincar para arriba, echarle todo el aceite de la iglesia a Cristo, hablarle 60,000 lenguas, echarle todo el agua que tú quieras, tirarle de todo, harina, lo que tú quieras. Amén. Y esa gente van a ser igualitos, porque esa gente no tiene demonio. Eso no es demonio.
No, no, eso no es demonio que tienen. Eso es que están viviendo por su carne. Y un demonio tú lo sacas, pero un deseo de la carne no lo saca un hombre. Un deseo de la carne es por decisión propia que tú vences eso. Entonces, hasta que continuemos reprendiendo cosas que son literales, vamos a continuar teniendo gente haciendo acciones malas. No quieren culpar al diablo de cosas que somos nosotros mismos que la estamos produciendo. Por eso es que yo creo que hay que vencernos a nosotros mismos. Sí. Por eso Cristo dijo algo. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne Es débil. es débil. No dijo el cuerpo, dijo la carne es débil. ¿Débil qué? Por las cosas de este mundo. Porque incluso si tú te das cuenta, mientras más tú oras, más deseo de pecar tienes. Sí, yo me pregunto. ¿Y tú no te has preguntado eso? Oh. ¿Por qué mientras más yo ayuno, mientras más yo oro, tengo como deseo de... Lo que pasa es que el que tiene escasez de comida, cualquier cosa que le presentan, entonces se lo quiere comer. Y eso es lo que pasa. Cuando una persona no está alimentando la carne está deseosa. Y quiere que tú comas. Pero cuando tú alimentas mucho tu carne, entonces la carne sabe que tú siempre le vas a dar comida. Y eso es lo que pasa. Cuando tú vives en el espíritu, la carne todo el tiempo va a querer revivir y va a querer que tú hagas cosas malas. Pero ¿qué va a hacer la carne? Que la carne va a hacer que tú te olvides muchas veces de lo espiritual y te comiences a enfatizar solamente en lo carnal. Y hasta que la iglesia no sepa identificar entre lo espiritual, lo carnal y lo almático, va a seguir viviendo de esa manera. Sí, Venancio, y algo me impresiona, y es que cuando Jesús también le dice a los discípulos, que lo mencionaste, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, que la carne no le gusta. Escuche esto, evangélico. Nuevo creyente. La carne no le gusta. Hay gente que pregunta, antes yo oraba más, yo ayunaba, yo oraba 2 horas, me levantaba, ahora no me puedo levantar, no estoy orando. Escuche esto, la carne no le gusta orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alterar la oración? Es a través de la disposición. Si tú no estás dispuesto, arriesgaste, muy difícil que pueda alimentar tu oración. Sí. Escucha esto, la carne nunca va a querer, aunque tú la brinques, aunque tú la pongas linda, aunque tú la pongas hermosa, no. La carne todo el tiempo va a querer que tú la pongas linda. Sí. Tú ves, las mujeres siempre están, que el salón, que ropa, que todo día... Sí. No, y hay que decirle que hay que cuidar el templo. Hay que cuidarlo, que hay que hablar elegante. Qué linda una mujer bien limpia y un hombre limpio. Tiene que proyectar. Sí. No te descuides, porque hay hombres que se descuidan no porque se casan. No, porque son muy espirituales. Son muy espiritual, no. Proyecte bien. ¿Cómo fue que usted enamoró a esa chica? Usted se vestía bien, elegante, ya su perfume. No te descuide, porque fácilmente puede perder la joya que el Señor te entregó. Entonces, escuche esto. Algo me enseñó la Biblia, y es que José, que quiero hablar de José aquí, porque hay muchos José que tienen sueños lindos, se fueron. Tienen sueños hermosos, escuche esto. Hay gente que se salta con los sueños que tienen. O sea, que hay sueños que son producidos por la carne, escuche esto. Pero hay sueños que son producidos por el espíritu. Pero habla de eso ahí, sueños producidos por la carne. Explícame eso ahí. Escucha esto, escucha misterio, escucha esto. El primer sueño que tiene José fue un sueño producido por el espíritu, un sueño que Jehová le entregó. En ese sueño están codificados lo que el Señor iba a hacer aquí con él en la tierra. Sí. Pero estamos viendo también sueños que son producidos por la carne, que son sueños morbosos, sueños donde tú te sueñas quizás teniendo relaciones, quizás en tu sueño que quizás te inclina hacia ahí. Hay gente que siente sensación cuando sueña eso. Sí, eso no pasaba uno cuando estaba en el mundo, sentía sensación, se sentía bien cuando soñaba así, por ejemplo. En un ámbito, por ejemplo, tú sabes que le pasa también, a la mujer también le puede pasar, a los hombres también le puede pasar, y reservo la palabrita, usted sabe, como hay gente que lo ve, pero hay sueños que son producidos por la carne. Entonces hay gente que se pregunta, ¿y por qué siempre amanezco así, siendo yo cristiano? ¿Por qué toda la noche me pasa eso? Hay demonios que se te tiran. Escucha, demonios que quieren tener relaciones contigo en sueños. Y hay gente que está siendo venciendo, todos los días son vencidos, evangelistas, profetas, y al otro día se suben en un altar. Yo quiero que tú hables una parte que yo quiero que la gente agarre. Te hablé de la parte buena de la carne y de la parte mala. Hablaste de la parte mala cuando te levantas de esa manera que expulsa lo que tú te reproduces en la mujer. Sí. Ok. Para codificar las cosas. Esa es la parte mala. Mala. Pero hay una parte buena de la carne que tú te soñaste
que Juanita era tu amada o Juanito. Bueno. Entonces, y el enemigo que te está poniendo eso para que tú crees un sentimiento y haga caer ese hombre o esa mujer. Amarra eso ahí. Escucha esto. Explica eso bien. Hay sueños que no vienen de Dios, sino de cosas que tú hiciste, tú pensaste en el momento De la propia carne. que tú lo vas a manifestar en un sueño y vas a pensar que Dios te habló. Entonces hay gente inclinándose en un sueño, supuestamente de una imagen que el Señor le presentó, diciendo que fue Dios que le habló. Entonces estamos viendo fracasos en relaciones, gente afirmando, diciendo Dios me habló, Dios me dijo, cuando Dios nunca ha hablado con ella. Entonces tú no me puedes dar una confirmación simplemente por un sueño. Escucha bien, un sueño se va a completar en un cumplimiento divino. Por eso José tiene un primer sueño y después tiene otro. Y cada sueño tiene una interpretación. Entonces no me digas a mí que eres tú que va a interpretar el sueño que tuviste, mientras nadie proféticamente te está interpretando eso. Entonces, Venancio, ¿cómo yo puedo saber que Dios me habló en el sueño? ¿De qué manera me doy cuenta? Cada sueño tiene una interpretación, pero no todos los sueños se interpretan. Sí. Escucha esto. Dice la palabra, de una u otra manera habla Dios el hombre. Sí. Habla en visiones, habla en sueños y también puede hablar en posible. Entonces, hay sueños que son producidos, como te digo, del espíritu, por eso que son producidos por la carne. Entonces, no a cualquier sueño tú le puedes llamar confirmación. Hay sueños que parecen espirituales, pero son más carnales que cualquier carnal. Una cosa es parecer y una cosa que sea. Claro. Entonces aquí tenemos que hablar claro, a que mucha gente no esté cometiendo errores por sueño. A mí Dios tiene que hablar en posible, Dios tiene que mandar el profeta, yo le pongo señal a Dios. Pues no venga de que un simple sueño tú traigas una confirmación de que Dios te habló. No estamos en esos cuentos ni en esa pantomima. Por la carne, Christopher. Por la carne hay mucha gente que están cometiendo muchos errores. Sí. Nosotros mismos podemos cometer un error por la carne. Porque la carne es tan fuerte. Y es nuestro primer enemigo, como tú dijiste. Que la carne hace que tú pienses que algo es espiritual y te lo disfraza para que tú pienses que es espiritual. Wow. Y hasta que no tengamos la manera de discernir eso, vamos a estar persiguiendo cosas carnales, deseos carnales vamos a estar cumpliendo, pero pensando que estamos cumpliendo una asignación divina. Porque la carne te implica lo divino para que tú pienses que algo celestial, pero al final de todo da un resultado carnal. Yo siempre he dicho, todo aquello que te hace pecar, todo aquello que te hace fallar, es algo que no viene de Dios. Lo que es de Dios no va a querer que tú seas tentado. Escucha esto. Cuando algo de Dios, una relación, siempre va a cuidar a Dios, que es el centro. Pero cuando algo viene de la carne y manifestaciones, tú vas a querer pecar y accionar y poner mano donde no debe poner mano. Entonces aquí hay que hablar claro. Sí, yo siempre he dicho, si una relación tiene mucho me dejo, vuelvo, fíjate que eso no viene de Dios, viene de la carne. Entonces estamos viendo gente con un deja y coja. Yo me explico y digo, pero ¿quién es que te está hablando? Porque hay mucha gente que dice, Dios me habló, se puse en un anillo, pues dice, no, Dios no me habló. Entonces, ¿qué voz fue que te habló ahí? Hay manifestación, la carne le gusta hablar tanto, es más, la carne habla más que el diablo, más que el enemigo. Escucha esto, wow. Dios habla una sola vez, punto. Entonces, estamos viendo el 99% de los cristianos que tienen demasiado divorcio. Sí, incluso, según una estadística, de que la mayoría de divorcios que se está dando son de personas jóvenes, sí, y dentro de los cristianos, porque tienen deseos y los deseos carnales, cuando tú buscas satisfacerlos a tu manera, entonces lo que te va a traer destrucción. Entonces tú nunca puedes buscar algo por necesidad, tienes que buscarlo por convicción, porque la necesidad siempre va a estar, la carne siempre te va a pedir. Por eso que tuve gente que se casaron, escucharon una voz, pero la voz que escucharon fue la voz de su imaginación, porque tenían una necesidad. Y cuando una persona tiene hambre y tiene muchos días sin comer, ¿tú sabes qué acontece? Comienza a delirar y comienza a escuchar voces que no se está hablando. Entonces, eso es lo mismo. Hay gente que escucharon voces de relaciones, de proyectos, de decisiones en su vida, pero fue que la carne le comenzó a hablar. Ellos se llevaron de su carne y no supieron dividir cuándo es la carne, cuándo es el diablo y cuándo es Dios. No digas que fue el diablo que te indujo a eso. Tu carne, tu necesidad, y entonces el diablo se aprovechó de tu necesidad.
Porque la necesidad, la plataforma para que la tiniebla entre. ¿En qué sentido? Cuando tú comienzas a darle más prioridad a tu necesidad que a la verdad que Dios está hablando de ti. No sabía bien eso. Hay decisiones que no se pueden tomar en la carne. Hay decisiones que tú tienes que hablar con Dios. Sí. Por eso yo siempre digo, los fracasos tuyos fue por decisiones que tomaste en la carne. Dios mío. Sí, hay muchos fracasos. Porque tú nunca puedes tomar una decisión en momentos de ira. Porque después te puedes arrepentir. Entonces, no le eches la culpa a otra persona sabiendo que tú eres el culpable. ¿Qué pasó con José? ¿Tú crees que José no quería aprovechar ese momento? Una mujer hermosa, de la más elegante, esposa de Faraón, de Potifar. Sí. Está ahí, en ese escenario, solo en la casa. El hombre, ¿tú crees que no quería hacerlo? Sí, él quería. Ahí estaba la carne, pero de este lado estaba el espíritu. Escucha esto. El espíritu te va a ayudar en tu debilidad. Te va a decir, no lo hagas. Tengo promesa. Oye, escucha esto. Cuando tú vas a pecar, siente unos temblores como que te está llevando el enemigo. Escucha esto. Sí. Yo sé que a mucha gente le ha pasado. Cuando el diablo comienza a ofertarte, que tú estás frente a la tentación, enfrente del pecado, se te va a meter unos temblores, unos calambres. Es Dios diciendo, ten cuidado, cuidado si lo haces. Escucha esto, el pecado va a hacer que tú tiembles. Cuando tú estás cerca de hacer algo, el Espíritu Santo te está jalando. Tiembla, pero no Tiembla, pero no peque. Corre mejor que te digan cobarde, que te digan cosas raras, pero no le falla a Dios. Tu relación más importante que una tentación, Dios. Tu relación más importante que una mujer, que un deseo. Serle fiel a Dios. Oye, a José más le importó la relación con Dios que fallarle en ese momento. Oye, lo que el diablo está buscando es una distracción y que tú le prestes atención. La carne se te va a manifestar en el momento que tú debes. Es más profundo. Cuando tú quieres pecar, escucha esto, cuando tú quieres fallar, la carne siempre te va a proyectar esa imagen. Sí. Y te va a hablar las 24 horas del día hasta que domine tu pensamiento. Yo siempre he dicho, el que va a fallar no falla de hoy a mañana. No. Ha tenido una guerra mental, día mental, se sueña con eso, piensa en eso. Por eso hay gente que dice, mira, Dios me reveló que tú no eres la esposa de fulano. Tú llegaste a una persona, no escuchan esa voz, porque hace rato que toman la decisión en la mente. Por eso hay gente que han hecho desastres y se casan 3 a 4 veces porque no les gusta escuchar la voz que le habló. Porque hay gente que dice, no, punto, yo me voy a casar y punto. ¿Por qué se van a casar? Porque hay gente que decide en ellos y no dan que yo decida. Entonces, José me enseñó a mí, en ese momento difícil, que en esta generación también va a pasar. Sansón era un hombre que portaba gracia. José era un hombre que portaba a Dios. José era un hombre que tenía tentaciones como tú y yo. Es un hombre que tenía todo en sus manos. Pero él dijo, yo le voy a fallar a Dios. ¿De qué te vale un segundo de pasión? Un minuto de pasión, de satisfacción con la carne, y después al ratico te vas a sentir arruinado. El más miserable. Lo que te costó años, en un segundo lo vas a desbaratar. Lo que te costó sacrificio, madrugada, noche entera, en una tentación, ¿vas a perder eso? No. Someter pues a Dios, someter pues al diablo. Resistir. Y de vosotros va a oír. Entonces, Venancio, José es la respuesta para esta generación. Mira, la palabra de Dios dice, Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay veces que hay tentaciones que se resisten, para otras que tú la vences corriendo. Sí. Dice un adagio buen dominicano, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Un hombre, eso es una anécdota, sí, de alguien que le dijeron, varón, ¿y qué usted hace ahí? En un lugar que residen muchas mujeres que se prostituyen, venden su cuerpo. Él dijo, estoy aquí venciendo la tentación. Dios mío. Y terminó casándose con la tentación y yéndose con la tentación. Entonces, la tentación lo venció a él. Hay tentaciones que se vencen resistiendo, pero hay otras tentaciones que se vencen corriendo. Lo primero que tenemos que notar, que José era esclavo. Sí. Y un esclavo está fuera de su país. No tenía alguien que lo ligara, no tenía un sentimentalismo con nadie. Era un muchacho joven,
tenía necesidades. Hermoso también era. Era hermoso. Estoy hablando de la necesidad que él tenía. La hermosura tiene que ver con los recursos de él personal. Sí. Pero él tenía una necesidad fisiológica, tenía una necesidad de sentimiento, pero él tenía una realidad, una verdad que Dios había hablado de él. Y era que él iba a ser el mayor de su casa. Pero si el enemigo lograba el cometido de hacer lo que él caiga con esta mujer, por la necesidad que él tenía, porque Satanás no le envió un animal, le envió la necesidad. Un muchacho joven, según se cree, tenía alrededor de 17 años en adelante, en su fortaleza, en su adolescencia, en su juventud, que tiene todas las hormonas revolteadas, todas las cosas, pero José entendió que era mejor seguir la convicción, la visión, el sueño que Dios le entregó antes que satisfacer su necesidad. Y muchas veces tú no satisfacer tu necesidad te va a traer persecución. Lo dijo. Porque la gente te va a decir, ¿por qué tú no lo hiciste? Y cuando estoy hablando, no estoy hablando además de un acto sexual. Porque hay gente que de nada ellos no tienen esa batalla. Pero hay gente que la batalla de ellos es con el dinero. Esta mujer le podía dar estabilidad de dinero. Sí. Porque esta mujer era la esposa de Potifar. Un gran hombre que tenía recursos. Ella podía ofrecerle dinero. Está conmigo, te doy esto, te doy aquello. Y José, que solamente era un mero esclavo. Pero José entendía que era mejor tener la gracia que tener recursos. Porque hay gente que pierde la gracia por obtener los recursos. Y los recursos no traen gracia, pero la gracia trae recursos. Los recursos no te acercan al propósito. Muchas veces te pueden alejar. Porque José, esta mujer, si estaba con él, según se cree, podía darle oposición. Ponlo aquí, Potifar, libértalo de esclavitud a aquello. Pero ¿qué José estaba haciendo? Satisfaciendo un deseo de la carne, pero no estaba cumpliendo con la voluntad del Espíritu. Por eso yo quiero que para finalizar, ustedes o tú, mejor dicho Christopher, le dé cuál es el beneficio de no satisfacer los deseos de la carne y cuál es la consecuencia de satisfacer los deseos de la carne. El beneficio y la consecuencia. Bueno, la consecuencia de tu, por ejemplo, los deseos de la carne, por ejemplo, que vas a perder tu relación con Dios, por ejemplo, lo espiritual va a menguar, te va a sentir sucio delante de Dios y va a perder y va a tratar la promesa que el Señor te dio. Y usted sabe, cuando tú caes, es difícil levantar. Sí. Es difícil. David se arrepintió y David pudo alcanzar lo que fue la protección y que el Espíritu Santo no se le fue. Pero los beneficios que tiene el Espíritu te va a dar la vida eterna si somete la carne en esta tierra. Te va a dar bendiciones, te va a dar lo que tú necesitas en este lugar. Y si tú alimentas el Espíritu te da amor, mansedumbre, paz, confianza, todo te da en garantía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te digo con esta ganancia? Es mejor mantenerte en el Espíritu que doblegarte en la carne en este tiempo. Los beneficios de no satisfacer los deseos de la carne es que vas a mantener la gracia. José no satisfació los deseos de la carne con la mujer de Potifar, que el enemigo trabaja con tus diseños y la carne también. El enemigo trabaja con los diseños que la carne le está dando. Si la carne sabe que te gusta morenita, no te va a enviar una blanquita. Si te gusta una blanquita, no te va a enviar una morenita. Si a la sierva le gusta montado, no le va a enviar uno a pie, le va a enviar uno montado. Porque sabe que esa es la necesidad y de lo que ella carece. El enemigo nunca te va a ofrecer algo que no te gusta. Algo que no te gusta. Él siempre va a trabajar con lo que te gusta. ¿Y de dónde sale el gusto? Sale de tu carne. Entonces, ¿qué es lo que vengo a decirle a esta generación? Debemos de entender, de diferenciar cuando estamos obrando en la carne y cuando estamos cumpliendo con el fruto del Espíritu. Y muchas veces pensamos que ya no somos carnales porque estamos haciendo actos buenos. Pero actos buenos nos revelan tu espiritualidad, porque puede ofrendar, puede ayudar al que necesita, puede levantar al caído y hacerlo en la carne. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, comenzaron en el Espíritu, pero ya piensan que no tienen dependencia del Espíritu, porque volvieron a la ley, volvieron a hacer las cosas por su dependencia. Muchos ministros están en los altares y están predicando no por lo que el Espíritu les revela,
sino por lo que su carne ha estudiado y se le ha entrado en su conciencia. Por eso le digo a usted, despierte, porque puede estar haciendo actos carnales pensando que son espirituales porque son buenos. No todo lo bueno es espiritual, y lo espiritual se va a exponer en tu vida. ¿Cómo vencer a tu primer enemigo? Es reconociendo, siendo sincero y entendiendo que no debe de purificarla, sino que debe matarla, porque solamente vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto cuando estemos glorificados con Cristo. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Christopher Aquino. Y esta fue otra entrega de su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.